A pesar de que estoy totalmente de acuerdo con los principales argumentos del antinatalismo, no estoy de acuerdo con su enfoque principal, que es sin duda en la persona creada. En mi opinión, la razón principal por la que siempre está mal crear una persona son los daños inevitables que esa persona impondría a los demás. La procreación no es solo una creación de un sujeto vulnerable a los daños, sino ante todo una creación de una unidad de explotación y contaminación. Mientras que la persona creada es una criatura moralmente relevante que se vería perjudicada por ser creada, cada persona está lastimando a criaturas infinitamente más relevantes moralmente durante toda una vida. Es muy difícil evaluar con precisión los daños causados por cada persona, ya que depende de varios factores como la ubicación, el estado socioeconómico, los hábitos de consumo, la esperanza de vida, el sustento, la dieta, etc. Sin embargo, independientemente de cualquier circunstancia, dañar a muchos otros es inevitable. Y el daño más inmediato y prominente es causado por lo que la gente come. Cada persona tiene que comer, y cada comida tiene un precio. Desafortunadamente, la mayoría de las personas están eligiendo los que tienen el precio más alto, los alimentos de origen animal. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, procrear es elegir que más peces morirían asfixiados al ser succionados violentamente del agua, que más pollos serían hacinados en pequeñas jaulas con cada uno obligado a vivir en un espacio del tamaño de un papel A4, que más terneros serían separados de sus madres, y más madres de vacas quedarían traumatizadas por el secuestro de sus bebés, es elegir más cerdos que sufren de dolor crónico, más ovejas cojas, más cabras golpeadas, más pavos que apenas pueden soportar como resultado de sus cuerpos desproporcionados, más patos que se ven obligados a vivir fuera del agua y en cobertizos sucios y abarrotados, más conejos encarcelados en una jaula de hierro del tamaño de sus cuerpos, más gansos siendo arrancados agresivamente, más polluelos machos siendo gaseados, aplastados o sofocados ya que son inexplotables para huevos ni carne, más serpientes siendo despellejadas vivas, y más cocodrilos y caimanes siendo machacados hasta la muerte y a menudo también desollados vivos para ser usados, y más ratones, gatos, perros, peces, conejos y monos siendo experimentados. Cada persona consume directamente miles de animales. Las cifras promedio más precisas varían según la ubicación de cada persona. Un consumidor de carne estadounidense promedio, por ejemplo, consume más de 2,020 pollos, alrededor de 1,700 peces, más de 70 pavos, más de 30 cerdos y ovejas, alrededor de 11 vacas y decenas de miles de animales acuáticos, algunos directa y otros indirectamente, muchos de los cuales se alimentan a animales consumidos. Los consumidores de carne estadounidenses están clasificados como uno de los consumidores de carne por persona más altos del mundo, por lo que estas cifras son más altas que el promedio mundial. Por otro lado, la mayoría de las personas que consumen relativamente pocos alimentos de origen animal, elegirían lo contrario si pudieran. La única razón por la que no lo hacen es porque no pueden permitírselo. Una y otra vez se demuestra que tan pronto como el estado financiero de las personas es mejor, una de las primeras cosas que hacen es aumentar su consumo de alimentos de origen animal. La mejora económica siempre va acompañada de un aumento en el consumo de carne. El consumo de carne per cápita ha estado creciendo persistentemente en todo el mundo. Entre las sociedades de bajos ingresos se duplicó en los últimos 20 años, y en lo que se conoce como sociedades de ingresos medios se triplicó en las últimas 2 décadas. En mi opinión, la razón principal por la que estas cifras son muy incompletas no es porque difieran de un lugar a otro en el mundo, sino porque detrás de estos números hay individuos que sufren cuyas historias personales están ocultas por las estadísticas. Soy consciente del hecho de que siempre es el caso en las atrocidades a gran escala, por lo tanto, deseo elaborar, al menos un poco, sobre la vida de un pollo promedio en la industria de la carne, por lo que cualquiera que piense que el mal del consumo animal comienza y termina con los humanos matando animales, obtendría una visión más precisa de lo que es ser un animal bajo el gobierno del humano. Raza. La vida miserable de cada pollo en la industria de la carne comienza cuando eclosionan. En lugar de nacer de una madre defensora, amorosa y guía, la primera experiencia de cada polluelo es ver a miles de otros bebés cantando impotentes a sus madres ausentes en la incubadora en la que nacen. Por lo general, a la edad de 2 a 3 días, todos los polluelos recién nacidos son arrojados agresivamente a cajas y enviados a los cobertizos donde pasarían toda su miserable vida. A pesar de que, naturalmente, los pollos son animales sociales que pasan la mayor parte de su tiempo alimentándose,
se ven obligados a vivir toda su vida en almacenes abarrotados, sucios, empapados de amoníaco, sin posibilidad de ninguna estructura social normal, o cualquier comportamiento normal de los pollos, como posarse, alimentarse y bañarse en polvo, sin alimentos naturales, sin sol y sin aire fresco. Que son todos muy esenciales para cada pollo. A medida que los pollos crecen, cada uno sufre no solo de la disminución del espacio, sino también de una serie de problemas de salud graves. Esto se debe principalmente a que los pollos están siendo manipulados para crecer aproximadamente 3 veces más rápido de lo normal, a través de una dieta adecuada, planes de iluminación especiales, pero principalmente modificaciones genéticas que tienen como objetivo ampliar las partes del cuerpo más rentables a expensas de las partes del cuerpo menos rentables de cada ave. Eso hace que cada pollo sufra de dolorosas enfermedades esqueléticas y metabólicas. En algún momento, la mayoría de los pollos en cada cobertizo sufren de dolor crónico y cojera. El crecimiento acelerado también evita que los corazones y pulmones de los pollos se mantengan al día con el resto del cuerpo, y muchos sufren de enfermedades relacionadas, entre ellas una arritmia cardíaca y un ataque cardíaco. Eso es particularmente sorprendente teniendo en cuenta que los pollos se sacrifican a la edad de 7 semanas. A medida que los cobertizos se vuelven más abarrotados y sucios, los pollos que se ven obligados a sentarse en mojado, sucio, empapado con tierra de amoníaco, desarrollan ampollas dolorosas, lesiones y ulceraciones a lo largo de sus cuerpos ya doloridos. A menudo también desarrollan infecciones oculares dolorosas como resultado de la alta concentración de amoníaco. Sus vidas miserables terminan solo con una muerte miserable. Pero antes de que los pollos sean sacrificados, sufren daños adicionales en forma de captura agresiva y carga en los camiones, un viaje horrible al matadero en un camión extremadamente abarrotado, bajo todas las condiciones climáticas, sin importar cuán helado esté afuera o, alternativamente, que tan caliente y seco esté, los pollos no tienen cobertura. Dado que no es rentable ni alimentar a las aves pobres en su último día ni darles agua, los pollos se mueren de hambre y están deshidratados, una condición horrible que contribuye aún más al dolor y el estrés ya extremos. Luego, los pollos son sacados agresivamente de las jaulas en los camiones y empujados agresivamente boca abajo en grilletes en una cinta transportadora. Se supone que deben ser aturdidos por el agua electrificada, pero muchos no lo están, por lo que sus gargantas son cortadas mientras están completamente conscientes. Algunos incluso son arrojados al tanque hirviendo, que pierde sus plumas antes de desplumar, mientras aún están completamente conscientes. Eso significa que estarán conscientes cuando los cuchillos desplumadores rasguen sus cuerpos. No importa si se trata de 2,020 pollos que cada persona consume durante toda la vida como el estadounidense promedio, o mucho menos como el congoleño promedio, ningún pollo debería experimentar ninguno de los descritos anteriormente. Pero actualmente, cada año más de 60.000 millones de pollos lo hacen. Más de 2.000 pollos nacen en esta pesadilla cada segundo. Y esa es solo una especie de las muchas que los humanos explotan comercialmente. Dado que la mayoría de los humanos, más del 95% de ellos en realidad, ni siquiera son veganos, la decisión ética más básica y primaria que uno debe tomar, la procreación es prácticamente dejar que un asesino en masa pierda. La agricultura industrial es la peor y más cruel forma en que las personas se alimentan. Pero no es que otras opciones sean inofensivas. Es imposible comer sin dañar a alguien, en algún lugar a lo largo de la línea. Y se necesita una fila muy larga para hacer comida, cualquier alimento. Mucho más tiempo, y mucho más dañino de lo que la gente tiende a pensar. Las áreas agrícolas no son dadas por Dios, son tomadas por el hombre. Cada una vez fue el espacio vital de otras criaturas, que fueron asesinadas, ahuyentadas, hambrientas, ya que la gente ha destruido sus fuentes de alimentos, secas, a medida que las personas tomaron el control de sus fuentes de agua, expuestas a depredadores, ya que las personas han destruido sus guaridas y otros escondites, restringidas por cercas, contaminadas por productos químicos que la gente rocía constantemente e incluso quemadas vivas durante la tala y quema. Y todo esto no es una descripción histórica de cómo ha comenzado la agricultura, todo sigue sucediendo todo el tiempo. Miles de millones de animales están siendo constantemente envenenados, hambrientos, deshidratados, ahuyentados, contaminados, pisoteados por tractores, cosechadoras, arados y cosechadoras, sus hogares están siendo destruidos, etc. Todos son daños comunes inherentes a la agricultura,
y que ocurren a cada momento. El daño más directo e inmediato de la agricultura, además de la agricultura industrial, por supuesto, es la propagación de venenos como pesticidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Más de 2,5 millones de toneladas de veneno se extienden por todo el mundo cada año. Cada gramo está destinado a matar a cualquier criatura en el área, y cualquier planta potencialmente competitiva en el área. Gran parte de estos venenos también dañan a las criaturas que viven lejos de las granjas originalmente reuseadas, ya que los productos químicos tienden a la deriva por el viento y son arrastrados por la lluvia. Y con un uso tan intensivo, toneladas de venenos se desplazan a kilómetros de distancia. La estimación es que casi 100 millones de peces y aves mueren cada año por envenenamiento por pesticidas, y alrededor de 1.000 millones son perjudicados por ello. Otro tipo de productos químicos utilizados intensivamente en la agricultura que también son dañinos, son los fertilizantes. Los estudios muestran que aproximadamente la mitad de los fertilizantes se evaporan o se lavan, por lo que contaminan los ecosistemas fuera de las granjas, en su mayoría acuáticos, ya que los productos químicos a menudo llegan a ríos y lagos. Un daño más directo de los fertilizantes es que algunos están hechos de animales. La mayoría de los fertilizantes son sintéticos, pero algunos, principalmente en granjas orgánicas, están hechos de huesos de animales, sangre, plumas y, por supuesto, estiércol. Obviamente, ninguno de los cuales se originó en animales salvajes que murieron naturalmente, sino en animales de granjas industriales que fueron torturados y asesinados. Por lo tanto, cualquiera que quiera evitar el uso de fertilizantes sintéticos, está obligado a subsidiar indirectamente la agricultura industrial, haciendo que la explotación de los animales sea más rentable. A muchas personas les importa que se corten árboles en las selvas tropicales, pero como siempre, solo unos pocos están haciendo algo al respecto. Por lo general, los pocos que lo hacen, responsabilizan a la industria cárnica. Aunque de hecho, la mayoría de los árboles en las selvas tropicales se cortan para el pastoreo, también se cortan para cultivar algunos de los cultivos más básicos que la mayoría de los humanos consumen a diario, por ejemplo, nueces, azúcar, té, café, varios tipos de frutas y verduras, e incluso la materia prima más común para la mayoría de la ropa de las personas, el algodón. Es teóricamente posible evitar apoyar la destrucción de las selvas tropicales específicamente, si las personas son extremadamente cuidadosas con cada detalle con respecto a cada alimento que consumen, incluidos todos y cada uno de los ingredientes y todas y cada una de las fases por las que han pasado sus alimentos antes de consumirlos. Sin embargo, es absolutamente imposible para las personas evitar su parte en la tala de tierras en general. No solo que las personas no pueden evitar la tala de tierras, sino que tampoco pueden evitar su destrucción por las diversas técnicas agrícolas dañinas utilizadas para mejorarla. Por lo general, esta mejora implica una alteración total del suelo para que pueda adaptarse mejor a los cultivos que los humanos quieren plantar, y no a los que originalmente crecieron allí, y alimentaron y cubrieron a muchos otros animales. Junto con el uso intensivo de herbicidas, básicamente el objetivo es humanizar el área, lo que significa convertirla de un hábitat de varios animales, en uno que esté limpio de cualquier otra criatura y de las plantas favoritas de otras criaturas, y hacerlo únicamente adecuado para usos humanos. El agua también se humaniza a medida que los humanos usan y controlan la mayor parte del agua dulce accesible en el mundo. Y la mayor parte del uso no es para beber, sino para producir alimentos. La carne es notoriamente derrochadora de agua, pero la producción de muchas verduras también requiere mucha agua. Según el Instituto de Ingenieros Mecánicos, se necesitan 17.196 litros de agua para producir 1 kilogramo de chocolate, 3.025 litros de agua para producir 1 kilogramo de aceitunas, 2.497 litros de agua para producir 1 kilogramo de arroz y aproximadamente la misma cantidad para 1 kilogramo de algodón. Se necesitan 1.849 litros de agua para producir 1 kilogramo de pasta seca, 1.608 litros de agua para producir 1 kilogramo de pan, 822 litros de agua para producir 1 kilogramo de manzanas, 790 litros de agua para producir 1 kilogramo de plátanos y 287 litros de agua para producir 1 kilogramo de papas. El uso excesivo de agua por parte de los humanos deja regiones enteras secas, y todos los seres que viven allí se deshidratan. También se está utilizando mucha agua después de la etapa de cultivo. La producción de alimentos requiere mucha agua para lavar, cocinar, hervir, enfriar maquinaria industrial, etc.
Pero probablemente el aspecto más dañino del procesamiento de alimentos es la energía, que obviamente es inherente a todas y cada una de las partes a lo largo del proceso de todos y cada uno de los alimentos. Casi todos y cada uno de los alimentos pasan por varias etapas de procesamiento. Muchos requieren eliminación de piezas no deseadas, limpieza, molienda, licuefacción, secado, clasificación, recubrimiento, suplementación de otros ingredientes, enfriamiento, calentamiento, horneado, cocción al vapor, congelación, etc. Todas las etapas son intensivas en energía, y la gran mayoría proviene de combustibles fósiles. El mundo todavía está controlado por el petróleo. Todavía es la era del petróleo. Los seres humanos cultivan alimentos utilizando fertilizantes y pesticidas a base de aceite. El plástico y los materiales de construcción son a base de petróleo. Muchos productos farmacológicos están hechos de aceite. Incluso los paños sintéticos se fabrican utilizando productos petroquímicos. El calor y el transporte siguen siendo en gran medida a base de petróleo. Actualmente, alrededor de 100 millones de barriles de petróleo se consumen todos los días. Los métodos de producción de energía distintos de los combustibles fósiles también son perjudiciales. Las presas hidráulicas, por ejemplo, deshidratan hábitats enteros, las turbinas eólicas son responsables de muchas muertes de aves, los paneles solares están compuestos de metales pesados, pero aún son menos dañinos que los combustibles fósiles. Sin embargo, los humanos, como de costumbre, eligen la opción más dañina. Y dado que hay poco control sobre el método de producción de energía elegido utilizado para cada alimento, las personas están obligadas a participar en dañar gravemente a otras criaturas. Realmente ni siquiera pueden elegir el método menos dañino, y ciertamente no pueden elegir uno inofensivo, ya que no existe tal cosa. Otra etapa en la producción de alimentos que es responsable de una gran cantidad de consumo de energía, tal vez incluso la mayoría, es el transporte de alimentos. Cada persona en el mundo contribuye de una manera u otra a lo que se conoce como la superautopista de alimentos. La superautopista de alimentos nunca deja de moverse. Es posible gracias a una vasta red de carriles de barcos y rutas de vuelo. Sin ella la gente se quedaría sin comida. En un momento dado hay 6 millones de contenedores moviéndose por todo el mundo. Todos y cada uno de los países dependen en gran medida de los alimentos a larga distancia, por lo que todos, en todas partes, participan en un sistema alimentario global. Y este sistema alimentario global es extremadamente derrochador en términos de energía, ya que se desperdicia mucha más energía en el envío de los alimentos de la que se recibe de los alimentos. Esto se debe a que las calorías de energía en forma de combustible que se necesita para transportar alimentos por aire, superan la energía nutricional en los alimentos en sí. En algunos casos, la energía consumida en el transporte aéreo de alimentos es más de 130 veces la energía de los alimentos. Algunos alimentos viajan miles de millas solo durante la etapa del proceso, antes de que se envíen a todo el mundo como exportación. Es muy difícil calcular con precisión el kilometraje de cada alimento, ya que muchos alimentos están compuestos de varios ingredientes que cada uno ha viajado largas distancias también. Desde el campo hasta la primera etapa de procesamiento, luego a las siguientes etapas de procesamiento, luego a la empacadora, luego al almacén de almacenamiento y solo entonces al aeropuerto o puerto. Todo eso es para cada ingrediente de cada alimento final. La gente puede tener ahora lo que quiera durante todo el año de todo el mundo. Las papas frescas, por ejemplo, se importan de Egipto al resto del mundo en el invierno. Egipto produce más de 4,5 millones de toneladas de patatas cada año. Producir esa cantidad en una tierra tan árida que no tiene nutrientes, requiere mucho esfuerzo, especialmente cuando se trata de agua. Se necesitan 500 litros de agua para producir 1 kg de patatas. En algunas granjas, el agua se bombea desde fuentes de aguas profundas utilizando máquinas pesadas que utilizan mucha energía. Egipto es uno de los mayores exportadores de papas del mundo a pesar de que no es una planta nativa de Egipto. Importan las semillas de Escocia. También importan turba irlandesa para retener la humedad y para amortiguar la papa contra los moretones durante la exportación. Antes de llegar a Egipto, la turba y las semillas ya han recorrido casi 13.000 kilómetros. Las patatas recorren 320 kilómetros por carretera hasta el Canal de Suez. Y de ahí viajan a los países importadores. Es muy difícil estimar la nocividad del sistema alimentario mundial, ya que desempeña un papel importante en muchos daños,
como la contaminación del aire, el cambio climático, el ruido, la fabricación de vehículos y piezas de repuesto de vehículos, accidentes automovilísticos, residuos, etc. Todos los daños involucrados en los alimentos de origen animal teóricamente se pueden evitar si todos los humanos decidieran hacerse veganos. Pero eso no va a suceder. Y de todos modos, no se pueden evitar todos los daños involucrados en los alimentos a base de plantas. Evitar todos los alimentos que causan contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación acústica, alteración del clima, alteración de la tierra, limpieza de tierras, destrucción de tierras, pisoteo, desperdicio de agua, envenenamiento, etc., es simplemente imposible. A pesar del alto costo de la producción de alimentos a expensas de otros, las personas en su conjunto son tan indiferentes, que a nivel mundial, cada año, alrededor de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano, aproximadamente 1.300 millones de toneladas, que son 41 toneladas por segundo, se pierden o desperdician. Algunos se descartan inmediatamente después de la cosecha, ya que no cumplen con los estándares comerciales requeridos, y la mayoría es desperdiciada por los consumidores. Casi la mitad de todas las frutas y verduras producidas se desperdician. El 8% de los gases de efecto invernadero que calientan el planeta son causados por el desperdicio de alimentos. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero después de Estados Unidos y China. Eliminar el desperdicio mundial de alimentos ahorraría 4,4 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a sacar uno de cada 4 automóviles de la carretera. Y esa es solo la huella de carbono de los alimentos desperdiciados. Investigadores de la Universidad de Lund en Suecia descubrieron que evitar tener un hijo puede ahorrar un promedio de 58,6 toneladas de emisiones equivalentes de CO2 por año. Un estudio realizado por estadísticos de la Universidad Estatal de Oregón concluyó que en los Estados Unidos, el legado de carbono y el impacto de los gases de efecto invernadero de un niño adicional es casi 20 veces más importante que algunas de las otras prácticas respetuosas con el medio ambiente que las personas podrían emplear durante toda su vida, como conducir un automóvil de alto kilometraje, reciclar o usar electrodomésticos y bombillas de bajo consumo. Y según otro estudio llamado Tendencias demográficas globales y futuras emisiones de carbono, de hace más de una década, lo que significa que sus conclusiones se conocen desde hace más de una década, reducir las tasas de fertilidad para que coincidan con las proyecciones de baja fertilidad de la ONU en lugar de las proyecciones de fertilidad media, que corresponde a una diferencia promedio de 0,5 hijos por criador, probablemente resultaría en una reducción anual de las emisiones de GEI 5.100 millones de toneladas de carbono para 2100. 5.100 millones de toneladas por año es más de 5 veces el ahorro anual de emisiones que lograríamos en 50 años duplicando la eficiencia de combustible de la flota automotriz mundial, o reduciendo a la mitad el promedio de kilómetros recorridos por automóvil, o triplicando el número de reactores nucleares que actualmente proporcionan electricidad en todo el mundo, o aumentando la capacidad actual de energía eólica 50 veces, o deteniendo toda la deforestación en todo el mundo. Reducir el crecimiento de la población podría proporcionar más reducciones de emisiones que las otras 5 medidas juntas. Los autores del estudio estiman que seguir las proyecciones de fertilidad bajas en lugar de medias representaría entre el 16% y el 29% de las reducciones de emisiones requeridas para 2050. La alteración severa del clima, la cría también es un acto de saqueo, ya que cada procreación mejora aún más el robo de recursos a los demás. Uno de estos recursos es el agua. Ya he mencionado algunas cifras de uso de agua de algunos alimentos veganos para mostrar que el desperdicio de agua es inevitable, incluso si las personas realmente se preocuparon y lo intentaron. Pero a la mayoría de las personas no les importa lo suficiente ni siquiera como para volverse veganas. Obviamente, el desperdicio de agua está lejos de ser lo peor de consumir carne. La razón primordial para no comer carne, o no crear una nueva persona que pueda comer carne, es porque la carne se produce con el dolor y la miseria del animal del que está hecha, no porque sea un desperdicio de agua. Pero el punto aquí es lo poco que la gente se preocupa por las cosas en general, por los animales que contribuyen a su tortura y por los animales, incluidos los humanos, que contribuyen a su escasez de agua al consumir productos que desperdician agua, como una hamburguesa que toma alrededor de 3,000 litros de agua para producir, o un pollo que toma alrededor de 9,000 litros de agua para producir. Y obviamente no es solo comida.
Se necesitan más de 33 litros de agua para producir solo uno de los chips que normalmente alimentan computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y iPads. Un solo teléfono inteligente requiere 240 galones de agua para producir. E incluso va más allá de eso, ya que cada bit y byte que las personas consumen a través de Internet tiene un costo indirecto en términos de desperdicio de agua debido a la enorme demanda de enfriamiento en los centros de datos. Incluso el agua es altamente derrochadora de agua, ya que se necesitan aproximadamente 4 litros de agua para producir una botella de plástico de 1 litro de agua. Y no solo hay mucha agua involucrada con el consumo de agua, sino también mucho aceite. 63.000 millones de galones de petróleo se utilizan cada año para suministrar, solo a los Estados Unidos, botellas de agua de plástico. La nocividad del agua embotellada no es solo su despilfarro, sino sobre todo su contaminación. 1 millón de botellas de plástico se compran en todo el mundo cada minuto. Menos de la mitad de las botellas se recogen para su reciclaje y menos del 10% de las recogidas se convierten en botellas nuevas. La mayoría de las botellas de plástico terminan en vertederos o en el océano. Y las botellas son solo una parte de la enorme contaminación plástica. Los seres humanos han producido más plástico en los últimos 10 años que durante todo el siglo pasado. La mitad se tira. Eso es suficiente para dar la vuelta a la Tierra 4 veces. Solo se recupera el 5% de los plásticos producidos. Se estima que más de 1 billón de bolsas de plástico se utilizan en todo el mundo anualmente. Solo el 1% de las bolsas de plástico se devuelven para su reciclaje. Los estadounidenses tiran 100.000 millones de bolsas de plástico al año. Eso es alrededor de 307 bolsas por persona. Los envases de plástico para alimentos constituyen la mayoría de los desechos municipales en Estados Unidos. 80 millones de toneladas de desechos solo en Estados Unidos, cada año, provienen de envases de plástico para alimentos. Alrededor de un tercio de los 80 millones de toneladas de envases de plástico producidos anualmente se dejan fluir hacia los océanos, el equivalente a verter un camión de basura de plástico en el océano cada minuto. Se espera que esto aumente a 2 por minuto para 2030 y 4 por minuto para 2050. La persona promedio produce media libra de desechos plásticos todos los días. Prácticamente todas las piezas de plástico que se hicieron todavía existen en alguna forma o forma. El plástico tarda entre 500 y 1000 años en degradarse. Alrededor de la mitad de los plásticos flotan y pueden derivar durante años antes de concentrarse finalmente en los giros oceánicos. El plástico en el océano se descompone en segmentos tan pequeños que los trozos de plástico de una botella de 1 litro podrían terminar en cada milla de playa en todo el mundo. Los científicos de SES, Sea Keynesian Society, estudiaron los plásticos en el Atlántico y calcularon que hay 580.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado. 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren anualmente a causa del plástico en los océanos. El 44% de todas las especies de aves marinas, el 22% de los cetáceos, todas las especies de tortugas marinas y una creciente lista de especies de peces se han documentado con plástico en o alrededor de sus cuerpos. En las muestras recolectadas en el lago Erie, el 85% de las partículas de plástico eran más pequeñas que 0,2 de pulgada, y gran parte de eso era microscópico. Las especies marinas de todos los tamaños, desde el zooplancton hasta las ballenas, se ven obligadas a comer microplásticos, todo el tiempo. La producción de plástico se duplicará en los próximos 20 años y se cuadruplicará para 2050. La humanidad está produciendo miles de millones de toneladas de productos de plástico de un solo uso que a menudo se utilizarán durante no más de 5 minutos, pero tendrán un impacto dañino durante más de 500 años. Eso es increíblemente egoísta. Y no es solo plástico. Un estadounidense promedio consume alrededor de 45,000 libras de metal, a través del consumo de varios productos, durante toda la vida. Cada libra de metal debe ser extraída, procesada, transportada y fabricada en productos consumibles, todas las etapas son considerablemente contaminantes. Por ejemplo, actualmente, se consumen alrededor de 25,500 toneladas de plata cada año. Hay algo de eso en cada automóvil, computadora y teléfono, así como en muchos otros productos. La extracción de materias primas que incluye perforación, excavación, corte, refinación, fundición y pulpa, libera sustancias químicas y dióxido de carbono, y contamina el aire, el agua y la tierra. También destruye el hábitat de innumerables animales.
Las minas de oro, por ejemplo, producen enormes cantidades de desechos, algunos de los cuales son metales tóxicos como el plomo, el níquel, el cadmio, el cobre y el bromo, que terminan en ríos, lagos y océanos, perjudicando a los animales acuáticos. La humanidad en su conjunto arroja alrededor de 100 millones de latas de aluminio y acero todos los días. El consumo mundial de cerveza y refrescos utiliza alrededor de 200.000 millones de latas de aluminio cada año. Eso es 6.700 latas cada segundo, suficiente para dar la vuelta al planeta cada 17 horas. Se necesita más energía para extraer y producir aluminio que cualquier otro metal. La energía que se necesita para hacer 4 latas de refresco es equivalente a llenar una de estas latas con gasolina. El aluminio es muy tóxico para los peces. La lluvia ácida que contiene aluminio daña las branquias de los peces, lo que hace que se asfixien. De hecho, el aluminio es el único elemento abundante en la Tierra que no sirve de nada para ninguna función biológica de ningún ser. Qué típico es de los humanos llenar el planeta con un material que los organismos no usan y que algunos son gravemente heridos. Todo requiere energía para producir. Producir papel no solo implica talar árboles, el 93% del papel proviene de los árboles, sino que se necesita el doble de la energía utilizada para producir una bolsa de plástico. El agua también se está desperdiciando para producir papel. Se necesita un promedio de 5 litros de agua para producir una pieza de papel A4. Aunque se predijo que la revolución electrónica disminuiría el uso de papel, se espera que la demanda de papel se duplique antes de 2030. Las oficinas de Estados Unidos utilizan 12,1 billones de hojas de papel al año. El papel representa el 25% de los residuos de vertedero y el 33% de los residuos municipales. Con todo el papel que la gente desperdicia cada año, pueden construir una pared de papel de 12 pies de altura desde Nueva York hasta California. Cada día cada persona produce 20 galones de aguas residuales. Durante toda la vida, eso es 567,575 galones. Cada persona envía alrededor de 64 toneladas de residuos a vertederos durante toda la vida. Los estadounidenses generan 30.000 millones de vasos de espuma, 220 millones de neumáticos y 1,8 mil millones de pañales desechables cada año, según la Alianza de Escuelas Verdes. Dado que, a diferencia de la forma común en que las personas lo presentan, la procreación no es tener un bebé sino crear una persona, me he centrado aquí en los daños que las personas comúnmente causan a lo largo de su vida, y no particularmente cuando son bebés. Sin embargo, es imposible no referirse específicamente al daño de los pañales desechables, principalmente en términos de residuos no degradables, y la contaminación durante la fase de producción. La cantidad de pañales que los bebés están usando depende de cuándo están empezando a usar regularmente el inodoro. En promedio, la mayoría de los niños son entrenados para ir al baño alrededor de los 35 a 39 meses de edad. Teniendo en cuenta que en el primer año de vida, los bebés están consumiendo unos 3.000 pañales, y en el segundo año entre 1.500 y 2.000, las estimaciones son que cada bebé suma unos 6.000 pañales a los vertederos, donde no harán compost ni se biodegradarán. Las personas pueden optar por usar pañales de tela en lugar de desechables, pero no lo hacen. Alrededor del 95% de los padres estadounidenses eligen pañales desechables en lugar de reutilizables. E incluso si más personas hubieran elegido pañales reutilizables, esa opción también tiene un impacto ambiental muy alto debido a los costos de energía y agua del lavado de pañales de tela, así como al impacto ambiental de la producción de algodón, un cultivo que es uno de los más altos en términos de uso de pesticidas, y el daño causado por los detergentes que abordaré de inmediato. Un análisis del ciclo de vida, realizado por la Agencia de Medio Ambiente en el Reino Unido, comparó los costos de fabricación, eliminación y energía de ambos tipos de pañales y encontró que, según los hábitos promedio de lavandería y la eficiencia de los electrodomésticos, las emisiones generales de carbono creadas por el pañal de tela eran aproximadamente las mismas que las del uso de desechables. Otro daño significativo involucrado en lavar la ropa, y con cualquier otra forma en que las personas están limpiando sus cosas y a sí mismas, es el uso de agentes de limpieza. Las personas dañan a los demás incluso cuando se limpian a sí mismas, sus platos y su ropa. Hay dos tipos de detergentes con diferentes características, detergentes fosfatados y detergentes surfactantes. Los detergentes que contienen fosfatos son altamente cáusticos, y los detergentes surfactantes son muy tóxicos.
Las diferencias son que los tensioactivos se utilizan para mejorar las propiedades humectantes, espumantes, dispersantes y emulsionantes de los detergentes. Los fosfatos se utilizan en detergentes para ablandar el agua dura y ayudar a suspender la suciedad en el agua. Los detergentes pueden tener efectos venenosos sobre todos los tipos de vida acuática si están presentes en cantidades suficientes, y esto incluye los detergentes biodegradables. Todos los detergentes destruyen las capas externas de moco que protegen a los peces de bacterias y parásitos, además de que pueden causar daños graves a las branquias. La mayoría de los peces morirán cuando las concentraciones de detergente se acerquen a 15 ppm, partes por millón. Los detergentes también añaden otro problema para la vida acuática al reducir la tensión superficial del agua. Los productos químicos orgánicos como los pesticidas y los fenoles son absorbidos mucho más fácilmente por los peces. Una concentración de detergente de solo 2 ppm puede hacer que los peces absorban el doble de la cantidad de productos químicos que normalmente absorberían. Otro daño importante de los detergentes ocurre cuando los compuestos de fósforo y nitrógeno se concentran en los ríos. Estos dos nutrientes permiten un mayor crecimiento de las plantas acuáticas, algas, que invaden toda el área acuática. Cuando las plantas mueren, su descomposición consume oxígeno del medio acuático. A esto se suma el consumo de oxígeno debido a la descomposición de los tensioactivos presentes en los detergentes. Los peces y los invertebrados no encuentran niveles adecuados de oxígeno y mueren por asfixia. Y antes de que las personas dañen a otros, incluso al limpiar, entre otras cosas su ropa es dañina a lo largo de su proceso de producción. Desde el crecimiento del algodón intensivo en agua y pesticidas, hasta el uso de petróleo y carbón para transportarlo a los países manufactureros, la explotación masiva de los trabajadores, la liberación de tintes y otros productos químicos en las fuentes de agua, el enorme desperdicio de ropa desechada, la industria de la confección es altamente dañina. Cada ser humano está obligado a dañar a otros simplemente usando telas. El algodón, que representa casi la mitad de la materia prima utilizada para hacer ropa, es responsable del 18% del uso mundial de pesticidas y del 25% del uso total de insecticidas. También es extremadamente derrochador de agua, ya que se necesitan hasta 20,000 litros de agua para producir solo 1 kilogramo. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, se necesitan 3.781 litros de agua para hacer un par de jeans, desde la producción del algodón hasta la entrega del producto final a la tienda. Eso es más de 14,000 vasos de agua, y también equivale a la emisión de alrededor de 33,4 kilogramos de carbono equivalente. Y la gente también necesita una camisa para usar con sus jeans. Una sola camiseta de algodón requiere más de 700 galones de agua, o 2.649 camadas. Así que eso ya son alrededor de 6.430 camadas de agua sin siquiera mencionar calcetines, ropa interior y zapatos. También se utilizan grandes cantidades de agua dulce para el proceso de teñido y acabado de toda la ropa. Puede tomar hasta 200 toneladas de agua dulce por tonelada de tela teñida. Del total de fibra utilizada para la ropa, el 87% se incinera o se elimina en un vertedero. Alrededor del 20% de las aguas residuales en todo el mundo provienen del teñido y tratamiento de telas. Cada año, la industria de la moda utiliza 93.000 millones de metros cúbicos de agua, lo que es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de 5 millones de personas. La industria de la moda no solo es extremadamente derrochadora de agua, sino que también contamina extremadamente el agua. En la mayoría de los países en los que se producen prendas de vestir, las aguas residuales tóxicas no tratadas de las fábricas textiles se vierten directamente en los ríos. Las aguas residuales contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio y arsénico, entre otras, que son extremadamente dañinas para las criaturas acuáticas. Otra fuente importante de contaminación del agua es el mencionado uso masivo de fertilizantes para la producción de algodón, que contamina en gran medida las aguas de escorrentía. A diferencia del algodón, las fibras sintéticas como el nylon de poliéster y el acrílico, tienen una menor huella hídrica, ya que se pueden lavar a temperaturas más bajas y secar rápidamente. Sin embargo, están hechos de combustibles fósiles, no son biodegradables, y varios estudios han demostrado que una carga de ropa de fibra sintética puede descargar 700,000 fibras microplásticas, que liberan toxinas en el medio ambiente.
Las estimaciones muestran que cada año aproximadamente 500.000 de toneladas de microfibras de plástico del lavado de ropa terminan en el océano. En las últimas décadas, la moda rápida ha aumentado aún más los daños de la industria de la confección. Las marcas de moda ahora están produciendo casi el doble de la cantidad de ropa en comparación con hace un par de décadas, y la mayoría es más barata que nunca. Y así, la gente ahora está comprando mucha más ropa que en el pasado. De los aproximadamente 100.000 millones de piezas de ropa nueva que se producen cada año, 80.000 millones se compran y la mayoría del resto se tira. Esta tendencia se traduce en grandes cantidades de residuos textiles, la mayoría de los cuales se incineran, se depositan en vertederos y se dona muy poco. Y lo mismo ocurre con muchas de las prendas que se compran. Según The New York Times, casi 3/5 partes de la ropa termina en incineradores o vertederos dentro de un año de haber sido producida. El estadounidense promedio tira 32 kilogramos de ropa y otros textiles cada año. Menos del 1% de la ropa usada se recicla en prendas nuevas. Y dado que hoy en día gran parte de las compras de las personas se realizan en línea, por lo que la ropa se envía a todo el mundo, se producen desechos adicionales en forma de grandes cantidades de bolsas, gran parte de ellas hechas de plástico. La industria mundial de la confección emite 1.700 millones de toneladas de CO2 por año, lo que representa el 10% de las emisiones globales de carbono y es más que la cantidad producida por los vuelos y el transporte marítimo internacionales. Algunos llaman a esta lista extremadamente parcial de ejemplos de dañar a otros, dañar el medio ambiente, como si el medio ambiente fuera el que se lastima. Pero no es el medio ambiente, son las criaturas que viven en él las que se lastiman. Y no es daño ambiental sino sufrimiento de criaturas sensibles. Es la explotación de criaturas que están en una posición más débil. Es un crimen histórico. Es la dominación absoluta sobre la tierra. Es una injusticia. Es especismo. Todas estas son descripciones mucho más precisas que dañar el medio ambiente. Al vivir en un planeta con recursos limitados, nadie puede evitar entrar en conflicto con los demás. Cada acción que las personas hacen afecta a otros, por lo que es incluso teóricamente imposible cumplir con el requisito ético más básico, no hacer daño. Y prácticamente, está lejos de ser el caso de que las personas estén dañando solo desde y cuando no pueden hacer lo contrario. Desearía que la gente estuviera dañando a otros solo por razones de supervivencia. Desafortunadamente, la realidad es mucho más cruel. Las personas dañan, explotan, torturan, humillan, privan, atacan, ignoran, abusan y demás, por razones mucho menos esenciales. Otros animales en su mayoría no dañan a otros si no es necesario para su supervivencia, pero esto está lejos de ser el caso cuando se trata de humanos que muy a menudo dañan por razones egoístas. No dañan a los demás porque tienen cosas que necesitan, sino sobre todo porque tienen cosas que quieren. Además de los animales dañados por las personas que los consumen directamente, y a los animales dañados por las personas que contaminan su aire, tierra, alimentos y agua, roban su agua, destruyen sus hábitats, alteran su clima, arrojan sus desechos a sus hogares, bombardean sus hogares con ruido y luz, etc. Otros humanos también son víctimas de la falta de cosas de las personas. A diferencia de lo que la mayoría de la gente quiere creer, todavía hay esclavos en todo el mundo y en realidad es un fenómeno bastante común, sin mencionar la explotación de los trabajadores, que es tan abundante que no hay ningún país en el mundo donde no exista. La mayoría de la gente no considera la explotación de los trabajadores que es común en las minas, la industria de la construcción, la industria agrícola y, por supuesto, en los talleres clandestinos, como esclavitud, pero no veo la diferencia fundamental. Cuando las personas teóricamente pueden dejar su horrible trabajo pero prácticamente no pueden, cuando las personas trabajan muy duro durante horas muy largas con muy pocos descansos, si es que hay alguno, cuando no pueden luchar por sus derechos o incluso negociar algunas de sus condiciones de trabajo, cuando deben poner en peligro su salud física y emocional, cuando el salario es apenas suficiente para sobrevivir, aunque formalmente no sea esclavitud, prácticamente lo es. La esclavitud moderna está en todas partes. Prácticamente es imposible que la gente evite apoyarlo, y la mayoría no quiere. Disfrutan de un alto nivel de vida en gran parte debido a esta esclavitud moderna. Pueden comprar productos baratos como chocolate, café, ropa, sal, azúcar, arroz, trigo, teléfonos móviles, zapatos, juguetes, etc. gracias a la miseria de los demás.
La esclavitud moderna es principalmente un producto de la pobreza estructurada, y mientras exista la pobreza, la esclavitud también existiría. No es muy probable que la gente ponga fin a la pobreza y la esclavitud en el corto plazo, por lo que la esclavitud probablemente llegó para quedarse. Cada ser humano apoya la esclavitud de una manera u otra. Algunos lo hacen con tristeza e involuntariamente, y la mayoría con indiferencia. Pero todos, de alguna manera, alientan esta horrible característica humana que es tan antigua como la civilización y no muestra signos de declive. Por lo tanto, cada creación de una nueva persona es también una creación de un bálsamo moderno o un esclavizador moderno. Una defensa más firme del antinatalismo. Los contraargumentos comunes a algunos de los argumentos antinatalistas comunes no son muy desafiantes, o incluso lógicamente válidos en algunos casos, por lo que creo que la mayoría de los argumentos antinatalistas pueden enfrentarse fácilmente a la oposición, pero aún así, creo que el argumento del daño a los demás es mucho más firme e invulnerable. Por ejemplo, el contraargumento común al argumento del consentimiento es que es imposible obtener un consentimiento formal de los que no existen, pero sí dan un consentimiento hipotético al afirmar retroactivamente su creación. Teniendo en cuenta los daños a los demás, los contraargumentos como el consentimiento hipotético o que es ilógico atribuir el consentimiento a personas inexistentes, son irrelevantes. Esto se debe a que muchas de las criaturas que serán dañadas por la persona que nacerá, existen o existirán para ser utilizadas por esa persona, y dado que las criaturas sensibles existentes ciertamente no darán su consentimiento para ser dañadas por esa persona y por el bien de esa persona. No solo la persona que está a punto de nacer va a ser perjudicada como resultado de su existencia, sino también miles de otras personas que serían perjudicadas como parte de proporcionar el apoyo vital para esa persona. Un apoyo al que ninguno de ellos ha dado su consentimiento. En este caso, creo que es seguro decir que no se dará un consentimiento hipotético. Antes de discutir la relevancia y viabilidad de obtener el consentimiento de una persona que aún no existe, debemos obtener el consentimiento de todos los que se verían perjudicados por la existencia de esa persona. Incluso si pudiéramos haber obtenido el consentimiento de personas inexistentes antes de crearlas, primero debemos preguntar a todos los que serían sacrificados y perjudicados por estas personas. Debemos obtener su consentimiento para ser modificados genéticamente para que proporcionen la máxima carne posible para las personas que nacen. Debemos obtener su consentimiento para ser encarcelados durante toda su vida. Debemos obtener su consentimiento para vivir sin su familia durante toda su vida. Debemos obtener su consentimiento para sufrir dolor crónico y enfermedades. Debemos obtener su consentimiento para nunca respirar aire limpio, caminar sobre la hierba, bañarse en agua y comer sus alimentos naturales. Debemos obtener su consentimiento para ser asesinados violentamente para que los que van a nacer puedan consumir sus cuerpos. Debemos obtener su consentimiento para destruir sus hábitats, contaminar su tierra, agua y aire. Pero nadie les pregunta. Y ni siquiera es porque todos sepan que nunca darían su consentimiento, sino porque los daños de los demás importan tan poco a las personas, que nadie piensa que se les debe preguntar. Otro ejemplo es el argumento antinatalista de que no es en interés de las personas no salientes existir, o que tienen derecho a no ser lastimadas por la existencia, que generalmente se responde con la afirmación de que las personas no existentes no tienen intereses o derechos, y que no hay forma de saber cuáles serán sus preferencias, y que la mayoría de las personas se alegran de haber nacido. Hay varias maneras de responder a estos argumentos pronatalistas, pero la principal es que cada procreación implica una violación masiva e inevitable de los derechos de todas las criaturas sensibles que serían lastimadas por cada persona creada. Es inadmisible procrear, ante todo, ya que no hay derecho a herir a los demás existentes. El argumento de los daños a los demás neutraliza la afirmación pronatalista de que solo las personas existentes tienen derechos. No estoy de acuerdo con esta afirmación y creo que en realidad es una violación de los derechos de un niño traerlo al mundo, y que las generaciones futuras tienen derechos que las personas existentes deben respetar, ya que obviamente cuando el enfoque está en los daños infligidos a otros existentes, la violación de los derechos ni siquiera es cuestionable. Incluso si los pronatalistas insisten en malinterpretar el punto y tergiversar el argumento antinatalista que reclasifica la violación de derechos e intereses, aún así, traer a una nueva persona al mundo es ciertamente una violación de los derechos de cualquier criatura existente que sería lastimada por esa persona. Otro ejemplo es que aunque la mayoría de las personas, incluso los ardientes pronatalistas,
están de acuerdo en que reducir el sufrimiento es más éticamente importante que aumentar la felicidad, no están de acuerdo en que esto implique abstenerse de la procreación a pesar de que la creación de una persona asegura al menos algo de sufrimiento, mientras que las personas inexistentes nunca sufren. No están de acuerdo porque afirman, obviamente falsamente, que la felicidad experimentada por la persona creada superaría con creces el sufrimiento, y que las personas inexistentes nunca sufren, sino que también se ven privadas de la felicidad. Sin embargo, una vez que aceptaron que reducir el sufrimiento es éticamente más importante que aumentar la felicidad, incluso si aceptamos la falsa afirmación en su argumento y estamos de acuerdo en que la felicidad de una persona superaría su sufrimiento, no pueden argumentar que la felicidad de una persona puede exceder todo el sufrimiento de sus numerosas víctimas. Obviamente, la compensación por el sufrimiento no se puede aplicar entre diferentes personas, pero incluso si la compensación entre personas fuera relevante, nunca podría ser el caso entre los humanos y todas sus víctimas. Algunos antinatalistas afirman que es incorrecto llevar a una persona a un mundo injusto e injusto. Eso generalmente se responde con la afirmación completamente falsa de que las personas que crean a la persona no son parte del problema y que harían todo lo posible para que la vida de su hijo fuera lo más justa posible, y que su hijo fuera lo más justo y lo más justo posible. Obviamente, esta respuesta es ridículamente ingenua, inconsciente e ignorante en cualquier caso, pero lo es especialmente cuando se trata de dañar a otros, ya que cada persona dañaría a otros de varias maneras, incluso si esa persona fuera vegana desde el nacimiento y hasta la muerte, y naciera de padres altamente conscientes ecológicamente. Incluso si hubiera una tribu distante de personas que solo recolectan su comida y nunca cazan o pescan, la vida seguiría siendo una lucha constante e inevitable por los recursos. Y los niños no nacen en tales tribus, y probablemente serían carnívoros de por vida. Si la procreación fuera necesaria, entonces habría sido sensatamente de las personas hacer todo lo posible para que su hijo fuera lo más justo y lo más justo posible, y centrarse en minimizar el sufrimiento al menor posible. Pero no lo es. No hay obligación física de crear nuevas personas. Nadie tiene que procrear. Y dado que la procreación es siempre un daño para los demás, todos nunca deben procrear. Por último, el argumento de que la procreación es una apuesta por la vida de otra persona generalmente se contrarresta con la afirmación de que es una apuesta muy segura, ya que la mayoría de las personas están felices de haber nacido y, por lo tanto, no tienen ninguna razón para pensar que sería diferente con sus hijos esperados y, por lo tanto, están listas para correr ese riesgo. Hay muchas maneras de contrarrestar esta afirmación, principalmente argumentando que no hay necesidad de correr ese riesgo, y que las personas están mentalmente estructuradas con sesgos optimistas y capacidad de ajuste que les hace estimar erróneamente las posibilidades de que algo malo les suceda a sus hijos, ya que la amarga verdad es que las vidas pueden ser destruidas en una fracción de segundo. Pero el argumento principal debería ser que la procreación no es una apuesta de que el nacido sería feliz y no sufrirá, sino una decisión que muchas criaturas sensibles sufrirían por el bien del nacido. No es una apuesta, es un fallo contra muchos por el bien de uno, que no hay absolutamente ningún concesionario que sea feliz y no miserable. De hecho, es bastante seguro que no será feliz porque casi nadie lo es, y las posibilidades de miseria son más altas de lo que la mayoría de la gente quiere pensar. Pero nuevamente, el daño a los demás debería ser el problema principal, ya que incluso si el niño fuera el humano más feliz que jamás haya vivido, no hay forma de evitar todos los daños causados por esa persona, por lo que es moralmente incorrecto crearlo incluso si el riesgo fuera realmente menor o incluso si se garantizara que la persona sería feliz. Aunque crear a alguien es un riesgo asumido a expensas de esa persona, y es realmente una apuesta en la vida de otra persona, en términos de daño general, la procreación no es en absoluto una apuesta o riesgo, sino una certeza absoluta. Crear una persona no es correr el riesgo de que se inflijan daños, ya que es absolutamente seguro que la persona creada dañaría gravemente a otros. Incluso si la persona creada tuviera una gran vida que se alegra de tener, es absolutamente seguro que esa persona infligiría daños graves. La procreación no es correr el riesgo de causar daños, es indiferentemente decidir causar daños. La procreación no solo está creando un sujeto de daños y placeres, sino una pequeña unidad de explotación y contaminación, por lo que la pregunta no es si está justificado que alguien imponga daños a otra persona para que esa otra persona experimente placer, sino si está justificado que alguien imponga un daño inmenso a muchos otros para que la persona creada experimente placeres.
La pregunta que la gente debe hacerse no es solo si es ético imponer daños a alguien, con la esperanza de que los placeres que alguien experimentaría superen los daños, sino que es ético imponer un inmenso sufrimiento a muchos otros para que la persona que decidieron crear experimente placeres. Como nunca es ético, la procreación nunca es ética. Pero no es la efectividad del argumento del daño a los demás en términos de evitar las dificultades que otros argumentos tienen que enfrentar, sino que es mucho más simple. La procreación está creando un nuevo centro de sufrimiento que no tuvo que ser creado. Es un centro de sufrimiento ya que sufriría, y causaría mucho más sufrimiento a los demás. Las afirmaciones comunes de los antinatalistas son definitivamente éticas, pero en la mayoría de los casos se centran en los daños al niño esperado y no en el daño que el niño esperado causaría a los demás. No es que el tema nunca surja, sino casi nunca como un argumento principal, y generalmente solo como fortificaciones menores de la principal reclamación que es el bienestar del niño. E incluso en estos casos suele estar en el marco de la preocupación por el medio ambiente, la superpoblación y los huérfanos. Afirmaciones que son todas válidas y fuertes en sí mismas, pero ninguna debe ser el foco del argumento. El meollo del asunto debe ser el daño que el niño ciertamente causaría. Daños que son inevitables excepto, por supuesto, por no procrear. Al crear una nueva persona, las personas no solo fuerzan la vida en esa persona, sino que también fuerzan a esa persona a otras criaturas vivientes. Obligan a muchos otros, probablemente miles de criaturas sensibles, a ser lastimados por esa persona. La procreación siempre es un daño porque alguien siempre se ve perjudicado por la existencia de alguien que está naciendo. Cada creación de una nueva pequeña unidad de explotación y contaminación es un crimen, no solo porque a diferencia de otras especies, los humanos pueden optar por no procrear, sino porque el precio de la procreación humana en otros es extremadamente alto. El mayor delito de procreación es crear una nueva e innecesaria unidad de sufrimiento, explotación y contaminación, que se suma a los ya miles de millones de unidades de sufrimiento, explotación y contaminación. Las unidades de sufrimiento, explotación y contaminación no deben existir. Además y más allá del daño personal que causaría cada unidad de explotación y contaminación, que es un argumento muy inequívoco contra la procreación, el hecho de que gran parte del daño humano sea en gran medida una consecuencia de la sociedad humana y no de humanos específicos, es un argumento inequívoco contra toda la raza humana. Muchos daños son inevitables. Como se mencionó anteriormente, todos tienen que comer y cada comida tiene un precio, incluso vegano, local, orgánico y estacional. La gente debe comer y la comida debe lastimar a alguien en algún momento. Es posible reducir significativamente los daños, pero no evitarlos. Es imposible evitar por completo el uso de fertilizantes, paquetes, pesticidas, transporte, agua, energía y la producción de desechos. Y eso es de todos modos relevante para una minoría extremadamente pequeña de personas que se preocupan lo suficiente como para elegir las opciones menos dañinas en un momento dado. Incluso la mayoría de los veganos y ambientalistas no están haciendo eso. La mayoría de los veganos simplemente consumen alimentos a base de plantas, y la mayoría de los ambientalistas todavía apenas conectan los alimentos con el ambientalismo. En los últimos años hay un despertar positivo en esa área, pero aún así se refiere principalmente al atún seguro para delfines, la huella de carbono de los alimentos, el agua embotellada y evitar los anillos de 6 paquetes. Y, por supuesto, la gran mayoría de las personas están muy lejos de ser conscientes de todo eso, sin mencionar considerarlo, o incluso pensar que deberían hacerlo. No hay forma de evitar dañar a los demás, incluso si todos lo intentaran, y actualmente la gran mayoría de las personas no solo no quieren, sino que apoyan exactamente en la dirección opuesta. Ni siquiera un horror que los humanos infligen a otros ha sido realmente erradicado por completo. Todos, de una manera u otra, siguen aquí. Guerra, violación, tortura, asesinato, saqueo, pieles, cuero, circo, zoológicos, carreras de caballos, colonialismo, convertir animales en sámptars, esclavitud de animales no humanos para el trabajo agrícola, colmillos, circuncisión, corridas de toros, genocidio, caza, aislamiento, lana, hospitalización forzada, esclavitud. Todos siguen aquí. Incluso la lapidación, el lanzamiento por el techo y la quema en la hoguera todavía existen, y por las mismas razones locas, tal como lo fue hace cientos de años.
Todos estos horrores fueron inventados por la raza humana y todos siguen siendo mantenidos por la raza humana. La raza humana ha logrado comenzar todas estas atrocidades y no logró terminar por completo ni siquiera con una de ellas. Y esa es una de las principales razones para acabar con la raza humana mediante la esterilización forzada.